En ese caso, pues no hay muchos ejemplos así como que trabajar en la pizarra, ¿verdad? Porque aquí tengo una Wacom, entonces usualmente en una hoja de OneNote, ahí ya estaríamos trabajando los ejercicios, pero aquí realmente ya está todo hecho, entonces es más que todo seguir lo que tenemos en el libro. Pues compartir pantalla, vamos a compartir pantalla entonces. Ok, vamos a ver, vaya. Entonces, la primera parte es bien sencilla. La primera parte que compone varias secciones. Entonces, todas estas básicamente las vamos a ver en un día probablemente. Parte uno, técnicas descriptivas. Entonces, básicamente aquí, esto es bien importante. Lo que dice inicialmente de qué se trata análisis multivariante, pues concierne el análisis y el entendimiento de los datos en dimensiones altas. Pues ya han visto ustedes lo que son vectores de variables aleatorias, ¿verdad? En el cual tenemos P instancias. Eh, entonces, nosotros quisiéramos obtener información sobre una de esas variables, por ejemplo. Entonces, y esto ya es de temas que ustedes ya seguramente han visto repetidamente. Algunas preguntas que se podrían hacer son las siguientes. Son los componentes de este vector aleatorio, X, eh, más extendidos que otros. Son los elementos de X. Son algunos elementos de X, indican algún subgrupo de los datos. Habrán outliers, es decir, bueno, puntos extremos, ¿verdad? En los componentes de X. ¿Qué tan normales en términos de distribución normal, ¿verdad? Es la distribución de los datos. Habrá combinaciones lineales de dimensión baja de X que muestran comportamiento no normal. Estas preguntas pueden ser muy interesantes para poder hacer el tratamiento estadístico y obtener básicamente las conclusiones que sean útiles. Porque realmente en estadística nosotros podemos tener mil y un procedimientos, pero al final lo que queremos es obtener una, eh, queremos tener aquellos aspectos importantes de los datos, no solamente pues, ok, aquí están estos análisis estadísticos, pero al final, ¿qué significan? Y al final, ¿cómo les podemos dar uso? ¿Cómo les podemos dar uso a esa información? De eso es lo que se trata, ¿no? Entonces, bueno, pues si tenemos datos de una dimensión alta, es difícil poderlos graficar. Si tenemos tres dimensiones, esas las podemos eh, graficar en una nube de puntos. Si tenemos cuatro dimensiones, podemos ocupar aquí lo que dice la técnica de deslizado. En la técnica de deslizado simplemente es vos tenés eh, tres variables que vas a crear una gráfica de nubes, por ejemplo. Es decir, cada punto sale en su espacio de tres dimensiones y un deslizador que sería la cuarta variable. Pues, sin embargo, pues estas quizás ya son aspectos que ya los tenían en cuenta.
para dimensiones mayores que 5, a menos que se utilicen estructuras que se pueden mapear en dimensiones más bajas, pues esa es una de las técnicas que si tenemos mayores dimensiones, pues si tengo 10 dimensiones podría escoger 3, ¿verdad? Y graficarla. Vamos a ver qué más nos dice por acá. Si nosotros escogemos una de esas variables dentro de mi vector aleatorio, entonces podría ocupar, por ejemplo, los diagramas de cajas y bigotes, que ya los conocen ustedes bastante bien, ¿verdad? Entonces, esta básicamente nos dice que es eh, una técnica simple de una variable que detecta outliers componente por componente y que nos da una idea general de la distribución. Y lo vamos a ver aquí en algunos ejemplos computacionales. También están las caras de Chernoff o los plurifaces, las caras de Flurry, las curvas de Andrews y gráficas de coordenadas paralelas. Pero eso van a ser temas que se van a ver después. Entonces, bueno, aquí se les voy a dar el enlace para este libro, para esta acción particular, porque vamos a estar aquí indicando algunos puntos importantes, ¿verdad? En este caso es que estoy subrayando. Cada una de estas métodos tienen ventajas y desventajas. También dice que para estimar densidades podemos ocupar histogramas o densidad de kernel. Pues usualmente las densidades de kernel, realmente aquí yo no estoy muy seguro en español cómo se llaman. Realmente no estoy muy, digamos que familiarizado con libros de estadística en español. Eh, pues el sílabo anterior, los 3 libros, solo habían 3 libros, estaban en español, 2 eran de españoles y uno era traducción a español. Usted dice sobre outliers, esa palabra. Outliers, ajá. Creo que significa salidas. Salidas. Sí, sí, salidas. O sea, cuando lo que devuelve un programa. O sea, Bueno, cuando le queda. realmente aquí outliers me refiero en el sentido de que son datos que están fuera de, ¿cómo se llama? Del rango del conjunto de datos. Vamos a ver. Voy a, voy a poner la Wacom aquí para indicar. Para, sí, Según yo, serían valores atípicos. valores atípicos, así es. Valores atípicos. Eso es. Vaya, entonces voy a tener aquí la tablet lista para poder dibujar. Pongamos ¿cómo se llama? Ese detalle, ¿verdad? Outliers, datos atípicos, así es. Entonces, nosotros, por ejemplo, podríamos tener la altura de un grupo de clases y quizás alguien es demasiado alto, ¿verdad? Entonces va a salir ahí el dato de esa persona muy por encima de los demás. O alguien podría ser muy bajo y podría salir muy por debajo de los demás. Entonces, sí, esos serían los outliers. De ahí nos dicen los gráficos de dispersión, que también son bastante útiles para graficar eh, variables de 2 componentes o 3 componentes contra el otro, ¿verdad? Entonces,
Y eso nos puede ayudar a entender la naturaleza de la relación entre variables en los datos y permitir la detección de grupos o clusters. Y los gráficos de matrices que ya los habrán visto ustedes, ¿verdad? Podemos aquí también poner un ejemplo de lo que son matrix plots. Eh, Algunas palabras no sé exactamente cómo las manejan, ¿verdad? Entonces, gráficos de matrices, ahí también aparecía drop and plots. Hay una variedad de ellas, ¿verdad? Porque la diagonal pueden aparecer distintos aspectos, ¿no? Y también distintas formas. Pues, entonces, esos serían los gráficos de matrices, donde también podemos observar datos atípicos o outliers, que de hecho, pues tengo entendido que en español se ocupa la palabra outliers, pero si, si prefieren que diga datos atípicos, no hay ningún problema. Entonces, y aquí dice que este capítulo termina con un análisis explicativo de los datos de vivienda de Boston. Aquí hacen un montón de análisis sobre esto, es bien interesante. Bueno, diagrama de cajas y bigotes, ¿verdad? También si quieren que aquí ponga alguna traducción, ahí me avisan, ¿verdad? Si, si quieren que ponga ahí alguna traducción. Eh, Realmente yo pienso que es mejor ocupar los libros en inglés, incluso si ver la versión en español, porque al final una gran cantidad de documentación está en inglés. Todo el software que tengo yo está en inglés porque si quiero hallar documentación de cómo hacer X o Y, ya está. Es mucho más fácil. Entonces, tenemos los datos de los billetes de banco suizos que consisten en 200 medidas de billetes suizos. La primera mitad de esas medidas son billetes genuinos y la otra mitad son falsos. Las autoridades lo midieron según indicaba en la figura 1.1. Y aquí hay un pequeñito error porque X1 dice la longitud del billete. Vaya, X1 está bien, que es básicamente esta extensión, ¿verdad? X2 dice la altura del billete en la izquierda, en la parte izquierda, y X3 la altura del billete en la parte derecha. Aquí está, sería X2, esa altura. X3 realmente debería haber aquí una altura X3. Este que aparece aquí como X3 debería ser X6, que es la longitud de la diagonal a través del centro de la imagen. Entonces, X4 distancia de el marco interior al borde inferior y X5 del marco interior al borde superior. Y aquí tenemos X4 y X5. Eso es algo bien interesante porque vamos a poder detectar eh, billetes falsos en esa era, ¿verdad? Pues, entonces, basado en esos datos, afortunadamente nosotros tenemos aquí los datos, eh, los tenemos ahí en NVA, perdón, en NVA Box Bank 6 en Quantlet, ya los vamos a ver, pero nos introduce con ese problema, ¿verdad? Tenemos ahí una serie de mediciones y al final el problema es, bueno, si yo tengo datos de 100 que son reales y datos de 100 que son falsas, ¿cómo poder determinar cuál es verdadero y cuál es falso? ¿Podrá ser que nosotros hallemos alguna característica estadística que nos pueda indicar eso?
Entonces, en el diagrama de caja y bigotes, en el box plot, eh, se ve de una forma general la distribución de las variables. Pues podemos ver, por ejemplo, la localidad, básicamente los centros de del diagrama, que usualmente son la mediana y el promedio, la simetría, la extensión, la longitud de la cola y los outliers también, los puntos atípicos. Es bastante útil también comparar diferentes lotes de datos y realmente el boxplot nos da una representación gráfica de eh, el resumen de 5 números. Pues ya sabemos cuáles son el resumen de 5 números, ¿verdad? Aquí dice que tenemos datos de la población de las 15 ciudades más grandes en el 2006. Entonces, nosotros ya conocemos esto, ¿verdad? El primer cuartil, bueno, el menor dato, ¿verdad? El menor dato, el primer cuartil, la mediana, que si es impar, pues ocupamos el dato en medio, si es par, ocupamos el promedio de los datos, y el tercer cuartil y el valor máximo. Aquí hay algo que quizás, bueno, cuando estaba leyendo eso no lo sabía muy bien, no sé si ustedes sí lo sabían, entonces considerar también si en estas estadísticas de orden podemos definir la profundidad de los valores de los datos x sub i como el mínimo entre i n menos i más 1. Ya vamos a ver cuál es la profundidad de los datos. Pero no sé si ustedes ya lo habían trabajado en algún otro curso o si es un concepto nuevo acá. Para mí es nuevo. ¿El Mm, qué? La profundidad de una estadística de orden. Ya ¿A vamos qué? a ver cómo. A profundidad, ¿a qué se refieren con profundidad? Ajá. Sí, eso es lo que vamos a ver cuando en los ejemplos precisamente. Básicamente nada más quería saber si era algo que ya conocían. Al menos yo no lo conocía hasta que hice la lectura de esta parte. Entonces, ok, entonces aquí tenemos los datos de las 15 ciudades con mayor población en 2006. Población por 10.000, ¿verdad? Entonces cada uno de esos tendría que multiplicarse por 10.000, va de menor a mayor. Pues son 15 datos. Sabemos que para hallar la mediana, pues sumamos 1 a 15 y dividimos por 2, nos queda 8. Tenemos que la mediana estaría dada por la población de Shanghai, precisamente con este número que está acá, ¿verdad? 1815. Al final se tiene que multiplicar por 10.000 para tener la población exacta, pero el dato que estaríamos manejando es 1815. Entonces, como n es igual a 15, la mediana es 1815. Vaya, y aquí nosotros vemos lo que es la profundidad de los cuartos, porque básicamente como estamos viendo los cuartiles, entonces por eso es que estamos mencionando la profundidad de los cuartos. Es la profundidad de la mediana más 1 entre 2. Pero la profundidad de la mediana, bueno, pues nos dice aquí de que es el menor entre i y n menos i más 1. Noten que i sería 8 y n menos i más 1, 15 menos 8 más 1. Entonces, eso también nos estaría dando 8. Entonces, no pasaría de 8. Noten que si n es igual a 15, ya que la profundidad es el menor de dos números, no estaría pasando de 8.
Entonces, la profundidad de nuestro estadística de orden en ese caso sería 8 de la mediana, ¿verdad? Y la profundidad del cuarto, porque estamos viendo los cuartiles, pues sería 4.5. Entonces, calculamos también, pues, el cuartil inferior, que sería como tomar la mediana, sería como tomar la mediana de esos datos, ya que son 8, pues sería 8 más 1 entre 2, 4.5, ¿verdad? Promedio entre x4 y x5, y de igual forma al siguiente, ¿verdad? Ahora, también estamos viendo aquí lo que es la extensión cuartil, rango intercuartil creo que es en español, ¿verdad? Que es el cuartil superior menos el cuartil inferior. Y también estos intervalos donde nosotros indicamos los datos que no van a ser los outliers o los datos atípicos de básicamente el cuartil superior más 1.5, el rango intercuartil, y el rango inferior menos 1.5, el rango intercuartil. Entonces la mediana vimos que tenía una profundidad de 8, eh, pues para los cuartos, por ejemplo, el máximo dato, el menor o el mayor. El menor tiene posición 1, ¿verdad? Y el mayor tiene posición 15. Entonces, en ambos casos, pues, ya sea que escojo el menor entre 1 y 15, y en el otro, pues, 4.5 y 15 menos 4.5 más 1, 4.5. Entonces, la mediana nos daba 1815, ¿verdad? Que era la población de Shanghai. Luego, para estos otros, este 1610 saldría de sumar, vamos a ver, era X4 más X5, el promedio. Entonces, 1565 más 1655 entre 2, y nos da eso, 1610. De una forma parecida, el, el cuartil superior, ¿verdad? Que sería el promedio de X11 y X12. Entonces, al sacar ese promedio, tenemos el otro cuartil. El menor de los datos, 1430, y el mayor de los datos, 3420. Aquí está 1430 y el mayor de los datos, 3420. Entonces, aquí tenemos el resumen de 5 números. Usualmente a mí me suena que lo han puesto en este formato porque así lo dan algunos programas computacionales. Realmente no, ajá, imagino que esa es la situación. Entonces, cualquier punto más alejado de este intervalo se considera un outlier o un punto atípico. El número de puntos fuera de estas barras se ve en el ejercicio 1.3. Para n igual a 15, los cuartos son, bueno, 1610, 2105, y ya está calculado un medio de x4 más x5 y el otro también. Entonces, el rango intercuartil y las barras inferiores y superiores se calculan de la siguiente forma. Rango intercuartil 465, luego pues el cuartil inferior menos 1.5 veces el rango intercuartil nos da 867.5, y de similar forma para la otra, para el otro límite, ¿no? Entonces, los menores, el menor de los datos y el mayor de los datos se consideran extremos. Y aquí tenemos el promedio, la fórmula del promedio, que también se puede poner si uno quiere, ¿verdad?
Entonces aquí lo calculan y esta es una medida de localidad. Eso sí es importante notarlo. Entonces, el promedio, quizá solamente esa parte, el promedio es una medida de localidad. Ok, entonces la mediana, los cuartos y los extremos constituyen pues los números básicos de los datos. La combinación de esos 5 números nos lleva al resumen de 5 números como se muestra en la tabla. La profundidad de cada uno de esos 5 números fueron añadidas como una columna adicional. Aquí está esta columna adicional de las profundidades y aquí nos dan algunos, algunas claves. Bueno, realmente el procedimiento de cómo hacer un box plot, diagrama de caja y bigotes, dibujar la caja con los bordes, con FL y FU. El 0% de los datos deben estar aquí, por definición, ¿verdad? Dibujar la mediana como una línea sólida y el promedio como una línea, pues, punteada. Los bigotes de cada una de estas cajas pueden ser puntos remotos que no son outliers. Son los puntos más remotos que no son outliers. Entonces, esos son los bigotes ahí. Y de ahí, pues, los outliers, aquí, pues, dependiendo del software, así es como los dibuja. Entonces, podemos ver el primer ejemplo en VA Box City. Todo lo que tenemos que hacer, vaya, aquí está el diagrama, ¿verdad? Entonces, pero nosotros también queremos ver lo que es queremos ver el código. Entonces, nos vamos a quantlet.de. Luego aquí hacemos esta búsqueda. NVA Box City. Y le damos clic a uno de esos y nos lleva a la página en GitHub. En este caso yo ya entré. Entonces si no tienen una cuenta en GitHub, solamente es de crearla, ¿no? Solamente es de crearla. No hay ninguna complicación en crearla. Aquí están los datos, ciudad.txt, casi no se ve, ¿verdad? Vamos a hacerlo un poco más grande. Pues ahí pueden ver los 15 datos ya en orden, ya están en orden. Y también podemos ver el código en R, podemos descargar el archivo en R. Realmente yo no tengo mucha experiencia con GitHub. No sé si alguno de ustedes tiene experiencia con GitHub. He usado Google Colab. Sí, el que Richard usualmente usa en sus cursos. No sé si hay otro docente que ocupará Google Colab. Este es un poco distinto porque es el repositorio más grande, el repositorio computacional más grande eh, y más popular. Y pues realmente un buen curso de GitHub desde hace años he querido tener un buen curso de GitHub. No he tenido chance, sino que algunas cosas las hago un poquito a pie, digamos, o, o a lo que salga, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo que había hecho acá era añadir un fork. Cuando es añadir un fork, básicamente es crear una copia. Fork es una palabra computacional. Yo no sé, tenedor también le dicen en español. Realmente hay palabras que simplemente me parecen mucho mejor en inglés que en español. Crear un fork, pues como es un tenedor, ¿verdad? Fork. Entonces se hace una copia del código en el cual vos podés trabajarlo y hacer los cambios que querés. Entonces yo creé un fork y pues ya en, ¿cómo se llama? RStudio. Vamos a ver en RStudio.
Cuando creé el fork, entonces me llevó los datos. Vamos a ver si aparece acá eh, la, la dirección de los datos o si lo borró. Vamos a ver. Parece que lo borró de la última vez. Go to working directory. Vamos a ver. Set as working directory. ¿Y qué va a hacer? No es lo que yo quiero. Vamos a ver. Voy a tener que recordar entonces dónde estaba esto. Vamos a ver dónde es que estaba. Dónde es que había quedado grabado. GitHub. Quantlet. Vamos a tener que irnos acá. Users. Segame. Y aquí vamos a seleccionar. Vamos a ver. Vamos a ver si logro identificarlo. No creo que sea Documents. Pero parece que no, la única opción. Pues sí, ahí está GitHub, FDA to do y UID 14, como 1485 MVA Boxcar. Entonces, al hacer fork, me creo una carpeta en GitHub, en Documents, con una serie pues, de los snippets que ellos tienen, ¿verdad? Entonces, bueno, y aquí está el archivo, Boxcar. Entonces, ahorita tendría que poner como working directory lo que está ahí, ¿no? Entonces, para correrlo, vamos a ver. Discúlpele, se ve bien pequeño el R y casi no logra distinguir nada. Vamos a ver cómo es lo más grande aquí, la terminal, control más. Ajá, ya está un poco mejor. Bueno, hoy sí, ¿verdad? Sí, gracias. Y también otra cosa es que los Windows y Linux realmente tienen ese problema con las plecas, ¿verdad? Ok, entonces ya estoy en ese working directory, lo de este folder, ¿verdad? En lo de este folder. Y ahora, pues aquí está todo el código computacional. Bueno, solamente para mostrarles que solamente es de correr, ¿verdad? ¿Qué pasó? Un problema con dice que hay un problema con los márgenes. Pero eso es porque había hecho esto un poco grande. Vaya, ahí está. Pero perdón, es este el que iba a correr. Este es el que iba a correr. Vamos a correrlo. Aquí está.
De hecho es, quiero ver, NBA Boxcar. Ese es el siguiente ejercicio, el que iba a poner. ¿Cuál era el que iba a poner? NBA Box City. NBA Box City. Bueno, pues cambiemos el Working Directory. Y pues cambiamos el Working Directory. Uso NBA Box City. Ah, es que el número debe ser distinto. Vamos a ver. Ahí está, 1486. Ah, pues solo tengo que cambiar ese a 1486. Ya está. Entonces, y ya puedo correr todo lo que está acá. Ahí está. Ahí es el boxplot. Vamos a ver. Esto sí se puede sacar. Bueno, pues valores, ciudades del mundo, boxplot, algunos etiquetas acá, ¿no? El promedio es esta línea punteada y esta sólida es la mediana, pues el cuartil inferior, el cuartil superior, el dato mayor que no es outlier, el dato menor que no es outlier y el outlier que sería la ciudad de Tokio. Entonces podemos ver aquí de que Tokio es tiene una población que realmente se sale de los demás datos y lo refleja el boxplot. Entonces, bueno, así es básicamente como nosotros podemos ver esos códigos en nuestra computadora. Lo más importante es ver esta página que es Quantlet, Quant como de cuantitativo, ¿verdad? Quantlet.de. Y luego, pues aquí donde dice, donde está el buscador, poner eh, el código que va a estar indicado aquí por este icono, ¿verdad? Y pues busqué NVA Box City, entonces, y ya salió. Además, pues también lo que íbamos a hacer era revisar un poco la documentación, ¿no? Nombre del Quantlet, cuándo fue publicado, en qué libro. Entonces, descripción, calcula el resumen de 5 números y el boxplot para ciudades del mundo. Algunas palabras clave, estadística descriptiva, cuantil, promedio, resumen de 5 números, financial. También ver estos otros archivos, los autores, cuándo fue sometido en, imagino en R, cuándo fue sometido en SAS y cuándo fue sometido en MATLAB. Y los datos, ¿no? Archivos de datos, series.txt. La forma, digamos que más a pie que habría sería abrir ese archivo, crear un archivo local con este nombre y pegar, copiar y pegar, ¿verdad? Porque aquí se puede ver también el código R. Aquí está el código R. Pero si uno le da clic derecho, guardar enlace como, no, entonces lo guarda como página web, no lo guarda como archivo. Bien, pero veamos ahí un poco con respecto a los códigos que hay. Va aquí, estos códigos lo que hacen es remover las variables y cerrar las ventanas de gráficas que hay. Entonces, remove las variables que existen y las gráficas. Vamos a ver, no sé si hay alguna pregunta, Fernando. ¿Cómo es que
Lo abrió para correr porque dice que no se puede guardar el código R. Sí, bueno, pues sería de crear una cuenta en GitHub. Ese sería el paso número uno. El paso número dos sería cuando ya estás en el Quantlet que vas a trabajar, por ejemplo, 1486, haces un fork. Entonces crea un nuevo fork y ahí le das el nombre que querés. En este caso yo ya tengo uno que existe, ¿verdad? Entonces, básicamente ese sería el procedimiento para que te cree todo un folder dentro de Documents, perdón, pero Documents dentro de tu cuenta, ¿verdad? Este nombre es, vaya, yo tengo ahí, vamos a hacer eso más grande quizás, acá, y solo pongamos todo esto, vaya, este nombre es particular de tu sistema, ¿verdad? En este caso, el de mi sistema es Tegame. Entonces, Documents, GitHub, NVA to do, cuando hagas el fork, te va a crear todo este folder. Ese folder NVA to, y te va a dar todos esos archivos. Y luego solo es de buscar pues, el correspondiente al que estamos trabajando, 1486, NVA Box City. Y luego, pues, bajo 1486, NVA Box City, y ya reconoce esto como archivo de RStudio porque como ya está instalado RStudio, ¿verdad? Entonces, y además el archivo de datos está, vamos a ver, aquí está el archivo de datos, aquí lo puedo ver también. Entonces, bueno, quizás lo que sí habrá que hacer es actualizar, si tienen que actualizar R, o sea, si tienen la versión de R un poco vieja, pues desinstalar R, volver a instalar R, es una buena práctica, ¿no? Si tienen una versión un poco vieja de RStudio, desinstalar RStudio, instalar RStudio y finalmente pues hacer una cuenta en GitHub y descargar GitHub para desktop y finalmente hacer el fork que les indicaba, ¿verdad? Entonces básicamente aquí crear un nuevo fork y ya cuando le pongan ustedes un nombre o el nombre que les sugiera, entonces ya obtienen ustedes todo este paquete de archivos. No sé si eso queda claro, no sé si quieren hacerlo ahorita y los espero para ver si hay preguntas. Este, yo estaba haciendo la cuenta, pero no sé, quizás es mejor que podría hacernos un tutorial para que en todas las clases que vayamos viendo los códigos podamos irlos corriendo de una sola vez. Sí, aquí como que están la mayoría. Yo creo que no están todos porque como que estaba buscando Banknotes 6, por ejemplo, lo está buscando y como que no está. Entonces, y es uno de los que vamos a ver, el de NBA Box Bank 6 y este bajo qué número está este. Y no lo había hallado el día de ayer. Quiero ver, cuál es la mejor forma ahorita de NBA To Do. Pero aquí no aparece, no puedo añadir para que espacio para que se vea más la carpeta. Pero aquí también aparecía algo interesante. Pero
VA Box Bank 6. Ah, pero lo que podría hacer es que de Quantlet puedo tener esa, ajá, ver qué número es, 1484. Ok, ese es 1484. Vamos a ver si está ahí. 1484. Ayer no lo había encontrado. Ah, pues sí, aquí está. Sí. Bueno, para hacer el tutorial tendría que, digamos, crear una cuenta nueva, borrar el fork que tengo. eh, a ver, en la compu del trabajo podría hacerlo, básicamente. Creo una cuenta nueva y, ajá, ahí podría hacer un tutorial de cómo bajar todos esos documentos y pues para que los tengan ahí, ¿verdad? Básicamente con el nombre que nos den aquí, nosotros nos vamos a quadlet.de para irnos al archivo de GitHub en línea, ver qué número tiene y con el número rastrearlo en nuestro repositorio local. Y de esa forma ya pues solamente ya lo tenemos, ¿verdad? Ya. Porque ahorita ya que estamos en eso, digamos, la cuenta ya la tengo. Yo tengo mi cuenta. Luego entra el código, el MBA Book City R. Ya instalaste GitHub para desktop. No, todavía no. Entonces en el navegador busca GitHub para desktop. Vaya. Entonces, aquí sí, GitHub desktop. Ahí está. Entonces ahí está para Windows. Imagino que los dos tienen el sistema operativo Windows. Sí, Windows. Sí. Realmente yo pienso que conocer GitHub tendría que estar de las primeras cosas, entre los primeros, las primeras temáticas que se deben de tocar en la carrera, en las dos carreras de licenciatura en matemática y estadística, eh, porque es bien útil después. Yo no he tenido clases de GitHub y desde hace años que quería tomar uno, pero sí que he estado bien ocupado todos estos años. Bueno, pues básicamente sí, ahorita lo que pueden hacer es crear una cuenta y tenerlo descargado, ¿verdad? Tenerlo descargado. Puede intentar también hacer el fork y a ver qué pasa, ¿no? Y si hay más problemas, hago el tutorial, pues un día de estos. Mañana voy a estar en la U, después de la reunión, no, a la U creo que hace en la tarde o llegar, quizás en la tarde. Pues lo grabo y luego se los comparto. Ahí les podría Bueno, mandar. también. Ujú. Lo bueno de que haga el tutorial es que ya le va a quedar para otros años también. Todo lo que vamos desarrollando. Sí, esa va a ser una ventaja también. Sí. Para quizá mañana en la tarde que vaya a la universidad. Bueno, aunque hoy voy a ir también. Hoy también voy a estar ahí en la tarde. Ahí les aviso, ¿tienen chance ustedes tipo 2, 2:30? ¿O tienen clase a esa hora? Hola, hoy es jueves. Creo que sí,
tengo programación de 1 a 2:45, 50. Ah, ya. Bueno, Yo a ver, ah, también. ya. Pero 2:45 ya serían Sí, libres. sí. Sí, podemos decir que sí. Vaya, entonces podríamos conectarnos y hago el tutorial se los hago a ustedes en vivo, ¿verdad? Bueno, entonces ahí en WhatsApp nos puede avisar que ya Sí, está ahí, listo. ahí les aviso en WhatsApp. Así es. Ok, entonces no sé si necesitan más tiempo para revisar ahorita lo de GitHub o vemos propiamente el código ahorita. Sí, ahorita descargándolos todos, pues, vamos a seguir. Vaya, entonces por el código en R, lo primero es que limpian las variables y cierran las ventanas con esos dos comandos que creo que ya los conocen, ¿verdad? De ahí pues cargan los datos, leer tabla, series.txt y lo leen como una matriz de datos. Luego el boxplot eh, con los datos que ya están en forma de matriz. eh, la etiqueta para el eje X, la etiqueta para el eje Y. Pues, y luego esta parte es simplemente para añadir esa parte de los, ¿cómo se llama? Del por medio. Entonces, añadir una línea de 0.8 M1 a 1.2 M1 de color negro, list style dotted, punteado, eh, perdón, line style, ese es line style y ese es line width 1.2. Entonces, un poquito más grueso que las líneas normales. Título box slot y pues finalmente pues vamos a escribir vamos a sacar como resultado el resumen de 5 números. Entonces los cuantiles de X, ¿verdad? Eh, como X es toda una matriz, pero me parece que ya solo una columna tiene X. Vamos a revisar. Pensaba de que solo era una columna. Solo es una columna. Yo creo que ese coma uno no es necesario. Creo que esto además, vamos a ver, este coma una, yo creo que está de más porque solamente es una columna, ¿no? O no sé si hay que indicarlo para saber de qué es una columna. Bueno, eh, y está sacando ahí el dato más pequeño, con un número pequeño el- me parece que ese es el estándar que se está ocupando para seleccionar un número pequeño, pero que no es un outlier, y aquí hay un número grande que no es un outlier. Primer cuantil, mediana, segundo cuantil. Dividir entre 100. Entonces, en millones. Y ahí está. Pues, y eso sería básicamente el código. Ya lo corrimos aquí en RStudio, ¿verdad? Entonces, lo más complicado que tuvimos fue set working directory y cambiar las plecas, ¿no? Eso fue la única dificultad que tuvimos para correrlo acá. Entonces, con el set working directory, set WD, paréntesis. Pero en general no hubo mayor complicación. No sé si hay alguna pregunta con respecto a esto. No, Sí, yo creo que no está difícil ahorita, sino que es nada más un par de detallitos ahí de que, pues, ver cómo se hace, ¿verdad? Entonces, también nosotros tenemos un boxplot, un diagrama de caja y bigotes para el kilometraje, aunque realmente ahí es en millas, ¿verdad? En millas.
de carros estadounidenses, japoneses y europeos. Vamos a ver en NVA Boxcar. En este caso solo vamos a ver el código. ¿Cómo se llama? Ah, pero yo creo que aquí tengo, no, vamos a ver. OneLight, vaya. Vamos a buscar un Padlet, NVA Boxcar. Clic. Y aquí está, ¿verdad? Entonces, calcula el resumen de 5 números y los box plots para los kilometrajes son 14 variables de carros americanos, japoneses y europeos. Ahí está. Entonces, aquí sale el dibujo en R. Borramos ahí los elementos de la lista. Leemos el archivo de texto como tabla. eh, Creamos los vectores. Son 13 variables. Solo vamos a analizar dos variables. Una variable que es el kilometraje y la otra variable que es 1, 2 y 3, dependiendo, uno, si es estadounidense, dos, si es japonés y tres, si es europeo. Entonces, básicamente aquí un proceso un poquito, yo diría que a pie para poder crear nuestros vectores de datos. Y una vez que tenemos eso, calcular los promedios, eh, aplicar el boxplot, los ejes y estas líneas que nos van a dar el promedio punteado, ¿verdad? Pues, y finalmente tenemos nosotros el resultado que está en el libro, que está aquí, ¿verdad? Y que podemos sacar ciertas conclusiones ya con estos diagramas de caja y bigotes, por ejemplo, que el kilometraje de los carros japoneses es mejor, que sustancialmente mejor que el de los estadounidenses y el de los europeos, ¿no? Entonces, entre otros detalles, ¿verdad? Ahí pues se pueden sacar más. Y ahí en el libro, pues aquí dice, pues parte de los, de las conclusiones, pero yo creo que en este caso, pues lo que nos importa más es saber cómo sacar estos box plots. Aquí dice comparar lotes, ¿verdad? Lotes de datos, conjuntos de datos. Entonces, si hay alguna mejor palabra, ahí me avisan, ¿verdad? Porque realmente yo no estoy acostumbrado, no estoy acostumbrado a leer libros de estadística en español. Y además, ¿cómo se llama? Eh, pues sí, algunas palabras nunca las he visto en español, ¿cómo será? Y además que me parece a veces que es mejor hablarlas en inglés. O sea, yo sería, por ejemplo, de la idea de que, para qué decir diagrama de caja y bigotes, ¿por qué no decimos box plot de una sola vez? O sea, para mí es más práctico, es más práctico y suena mejor. O, por ejemplo, en vez de decir Python, digo Python, y eso es como se llama una, ya es una costumbre. Al final yo creo que en la escuela se dice Python por el hecho de que empecé a decirle Python, eh, porque Python, o sea, suena mejor Python, por esa razón. Bueno, entonces también tenemos para los billetes suizos. Aquí nos dice que nos vamos a la variable X6. Entonces, y que el código que hay que ver es MBA Boxbank 6. Aquí tenemos la mediana, su profundidad, ¿verdad? Tuvimos que sacar ahí un promedio para obtener este. Pues luego el primer cuartil, el, el cuartil inferior, el cuartil superior, el valor menor, el valor mayor. Entonces, F de force, ¿verdad? Vamos a escribirlo ahí, force.
cuartos. Cuartos, aquí medium. Medium. Por eso es que aparece M y por eso es que aparece F. Ok, entonces realmente pues lo que aparece aquí son simplemente eh, el resumen de 5 números. Entonces aquí hay algunas de las conclusiones, pero yo siento que pues lo más importante es ver la parte de estadística y eso pues también ustedes lo pueden revisar cada uno de esos aspectos. Y para las notas, para los billetes falsos, tenemos aquí el diagrama de 5 números. En esta, básicamente, Quadlet NVA Box Bank 1. Entonces, aquí están los genuinos y aquí están los falsos. Pues no se aprecia una diferencia considerable. Aquí básicamente se está tomando, aquí dice la variable X1, es decir, la longitud de los billetes, ¿verdad? La longitud, es decir, pues esta parte, ¿no? X1, la longitud de los billetes, no nos está siendo muy útil para poder separar los billetes falsos de los billetes genuinos. Quiero ver. Aquí se está ocupando la variable X6, que es la diagonal. Noten aquí, cuando se compara la diagonal, sí hay una diferencia considerable. Que los billetes genuinos sí tienen una diagonal considerablemente superior a los falsos. Y que esto sí podría ser una medida para determinar cuáles son los verdaderos y cuáles son los falsos. Sin embargo, hay algunos outliers y algunos lugares donde no se puede definir muy bien, pero que sí se puede definir entre otros rangos. O sea, imagínense, pues, tenemos estadística para poder determinar si un billete es verdadero y es falso, y que seguramente esos métodos están también integrados en esas máquinas que vemos en los bancos cuando están contando los billetes o están pues revisando si son verdaderos o falsos. Seguramente también hay métodos estadísticos avanzados que indican eso. Entonces, pero si nosotros vemos la variable de qué tan largo es el billete, pues no hay mucha diferencia. Si es un poquito más grande, más largos los billetes reales que los falsos, pero aquí no podemos tener eh, una decisión concluyente. Aquí es casi que imposible, sino que simplemente podemos pensar de que si un billete es más grande, tiene una pequeña probabilidad extra de que sea verdadero. Mientras que si nosotros medimos la diagonal, entonces esa sí es una medida mucho más fiable. Sin embargo, el objetivo en ese caso es más que todo, pues, demostrar este método descriptivo. Bueno, veamos aquí el resumen. La mediana y el promedio las barras de la mediana y el promedio son medidas de localidad. Eso es importante. La localidad relativa de la mediana y del promedio en la caja es una medida de qué tan asimétrica es. La longitud de la caja y de los bigotes son una medida de dispersión o de extensión, ¿verdad? La longitud de los bigotes indican la cola de la distribución
Los puntos outliers pueden ser indicados con estrellas o puntos dependiendo si están fuera de esas intervalos respectivamente. Pero eso depende del software. Los box plots no indican multimodalidad o clusters. Si comparamos el tamaño relativo y la localidad de las cajas, podemos comparar sus distribuciones. Y ahí está la sección 5.1, 1.1, perdón. Todavía nos quedan algunos minutos. Podemos ver ahí el código de NBA Box Bank 1. Y yo creo que aquí está NBA Box Bank 6. De hecho, este no lo revisé. Este no lo he revisado. Pero chequémoslo. NBA Box Bank 1. Nos dice aquí que calcula los box plots para las longitudes, la variable x1 de los billetes genuinos y los falsos del, del banco suizo, de los datos del banco suizo. Ok, entonces aquí está la gráfica, aquí está el código en R, y este es, ¿cómo se llama? QID 2428, podemos buscarlo aquí, 2428. Aquí está, aquí está, 2428. Ya lo identifiqué ahí. Y aquí está el código en R. Ya que tengo instalado RStudio, ya solamente es de abrir. Entonces, y luego solamente poner con cuidado el directorio de trabajo. Y luego solamente de seleccionar y correr. Entonces, en ese sentido, pues estamos bastante bien. Bueno, veamos un poco el código. No es mucho, ¿verdad? Remover datos anteriores, leer tablas, calcular por medios, hacer el box plot, los ejes, el título y añadir las líneas punteadas de los promedios. Nada más. Todo lo que ya hemos visto, todo lo que ya lo que habíamos estado comentando, ¿no? No hay mayor complicación en esto. No hay mayor complicación en esto. Bueno, pues con eso terminamos la sección 1.1. No sé si hay alguna pregunta. Creo que nos quedamos nada más ahí con lo ¿cómo se llama? Hacer un tutorial para lo de GitHub. Puede correrlo. Dijo que había que escribir el directorio. Correr NBA Box Bank 1. Sí, Ok, vamos a hacer eso entonces. Vaya, entonces para NBA Box Bank 1, por ejemplo, esta es 2428. sí, 24, 28. Ah, ese código hay que poner en consola. Sí, ese lo pongo en consola. ZWD. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Warning. ZWD y entre paréntesis, bueno, y comillas también. Y las comillas, así es. Y el directorio donde quedó el NBA To Do. Aquí está el NBA To Do. Esa dirección es la que hay que poner. Ujú, así es. Aquí este nombre va a cambiar dependiendo de cómo tenés tu computadora. Ah, y las plecas también hay que ponerle Las plecas el son, otro. así es, las plecas hay que cambiarlas. Ok, vamos a minimizar un poco esto.
Desde C hay que cambiar todas las plecas. Y ahí está, ¿verdad? Bueno, ahorita como le he puesto, lo he maximizado todo, pues ha quedado un poco feo aquí, ¿verdad? Tengo que minimizar para que se vea un poco mejor, pero voy a maximizar para que pueda ver lo que puse de Working Directory, o quizá lo Ya, puedo poner aquí. ya lo logré correr. Le voy a poner captura ahí en el grupo de WhatsApp. Ahí está. Eso es lo. Ajá, creo que me quedó igual. Ahí en WhatsApp puse la captura. Ok, bueno, pues, pues creo que ahí estamos, ¿no? No sé si hay alguna otra pregunta. No, creo que ya aprendí ya. Creo que ya descargué las librerías que dijo. Son, Excelente, excelente. quiero ver, 1000 archivos. Dice. 1000 archivos. 1000 archivos. 1084 por ahí. Sí. Mm, Todas esas carpetas ya las tengo. Y creo que ya, es más fácil tener copiado en un bloc de notas este código con las plecas bien para correr cada código. Necesito para escribir. sí, yo creo que quizá también si se puede, lo que no he hecho todavía es por defecto, hacer por defecto que esté en esta localidad. Mm, Users, Segame, Document, GitHub, NVA to do. Entonces sí, porque ya después solo tengo que poner change directory to QID 2428 MA NVA Boxband 1. Entonces ya es mucho más sencillo. Y tener este ya como por defecto, ¿verdad? Ese no he revisado todavía esa opción. Pero bueno, ahí en el transcurso del curso, ahí buscamos cómo hacer eso y pues si hemos logrado hacer esto, pues ese detalle no es muy complicado. bueno, y otra cosa, saliendo del tema, estaba Ujú. comentándole al otro compañero si era posible que cambiáramos el horario de la clase del día lunes, que la tenemos a las 6:50, pasarla a las 8:40. Y vamos a preguntar a usted si se podía. Vamos a ver, por mí no hay problema, vamos a ver, no hay problema, no hay ningún problema, no hay ningún problema. Ajá, porque, digamos, por lo menos yo tengo el horario así de que tengo esa clase de primera y después tengo como una ventana muy grande sin Ah, clase. ya. Ujú. Entonces, para, Sí, digamos, hacer una sola jornada en todo el día. sí, lo podemos cambiar las 8:40. Pues Isaac, nada más para tener ahí la Sí, yo confirmación. no tengo problema. Ok, bueno, quedamos entonces lunes a las 8:40. Pues hoy en la tarde, si no tengo ningún problema, ahí les escribo por si quieren conectarse para la hora en que esté haciendo el tutorial, como a las 2:50 más o menos. Vamos a ver. el- pero es que tengo una actividad hoy más tarde. Sí, no creo que pueda esa hora. Estaré en otra ocasión entonces. Y mañana tengo reunión a las 9. Entonces, bueno, por el momento nos veríamos entonces hasta el lunes a las 8:40. Ajá, con ese cambio ya prácticamente todos los días quedan a la misma hora. Ajá. Y ahí mismo les puedo hacer el tutorial, aunque tendría que ir a la U para hacer el tutorial. O Vale, el día igual por sábado. cualquier cosa, Ujú. yo ahí intentando logré, después de instalar el GitHub, logré ya correr los códigos esos que ya están por defecto. Así que también si tiene problemas Una José, pregunta. yo le puedo eh, decir. ¿Es necesario descargar el GitHub? Porque ahorita acabo de crearme la cuenta y pues
ahí veo de que en el internet puedo verlo sin necesidad de instalarlo. Realmente no es Eh, necesario porque todo lo que sí vamos, como va a haber problemas computacionales, lo que sí es necesario es saberlo hacer en RStudio, ¿verdad? Pero Y da como ujú, una la opción, es como mejor porque si lo instalas, ahí te da como asociar R o el otro editor que sale ahí. Y de un solo me sale a mí que los cargó a R toda, descargó todas las carpetas con los códigos predeterminados y los cargó a R de un solo. En sí, Environment me sale toda la lista de un solo para seleccionar su nombre Ah, y todo. bueno. sí, realmente es una ventaja, pero también se puede hacer a pie, ¿verdad? Que vos creas el nombre del documento, series.txt, copias el contenido o el SDA boxcar.r y copiar el contenido. Se puede también así, aunque es una opción mucho más, digamos que a pie y pues menos optimizada, pero sí se puede. Y que si descargas GitHub, ya de un solo tenés todo eso, entonces eh, no es, Ya te no es, salen no es- ajá. todos cargados, te salen de un solo. En Files, ya toda la lista entera, como te vas ahí a el NBA To Do, ahí salen como 1000 carpetas. Y solo lo buscas por código y ya solo te lo abre. Pero sería solo una vez que vas a instalar el GitHub Sí, para el fin que vamos a usar la materia. sería solo una vez hacerlo y ya estuvo. Ujú. Bueno, pues ahí cualquier cosa, pues también pueden preguntar por el chat y ahí cualquier día de esto hacemos lo del tutorial ese. Y bueno, pues con esto entonces creo que terminamos la clase de hoy. No sé si hay alguna pregunta antes de terminar la clase de hoy. Entonces, esta semana no va a haber sesión extra ningún día. Sería hasta el lunes. Vamos a tener. Ajá, sería hasta el lunes, sí, porque como mañana tengo reunión a las 9 y el siguiente viernes también tengo reunión a las 9, pero estas reuniones no son todos los viernes, no son todos los viernes, sino que son de vez en cuando, solo que como venimos de vacaciones, por eso es que se han acumulado. Y sí, vamos a tener así como prácticas de ejercicios, porque ahorita digamos, hemos corrido por defecto el ejemplo, pero sí vamos a tener ejercicios, digamos, o va a Sí, venir análogo en las evaluaciones. así Es lo que es. hemos- Entonces, la idea ahorita que se me ocurre es que van a ser como cuatro problemas, dos teóricos, dos prácticos, eh, pero pues como es primera vez que doy el curso, podría eso cambiar dependiendo si es un problema computacional difícil, podría ser solo uno. Y además que si está en inglés, si lo escriben en inglés, se puede ganar el punto extra, ¿verdad? Eh, Vamos a ver, y eso también es la ventaja de estar viendo el libro en inglés y el código en inglés, ¿verdad? Todo eso nos está dando el vocabulario necesario para poder redactarlo en inglés. Entonces, ya he hecho eso con varios grupos en matemáticas y lo interesante es que los estudiantes se esfuerzan por sacar ese punto en inglés. En la última ocasión que lo hice, que fue en la era prepandémica, o sea, en la era prepandémica, ahí lo redactaban en inglés, ¿verdad? Sin tener ayuda de Google Translate ni nada. Y un 60% me entregó exámenes con soluciones redactadas en inglés, lo cual es un poco sorprendente, no, porque no me lo esperaba, pero un 60%, o sea, en los grupos de matemáticas que estamos hablando de 20, 25 estudiantes, un 60% que me lo entregara en inglés, pues muy sorprendente porque usualmente la gente le huye el inglés, pero ya cuando les pongo los puntos extra ya se avientan, ya se avientan. Entonces es algo que ha sido bastante
satisfactorio el saber de que pues ya se lanzan al inglés y no solamente a eso, sino que se lanzan a redactar en inglés y pues eso sí ha sido bastante satisfactorio en la experiencia que yo he tenido. Bueno, no sé entonces si hay más preguntas. De mi parte, no. Por mi parte tampoco. Ok, bueno, terminamos entonces y ahí subo ¿cómo se llama? El video más tarde. Y pues Pasen buenas entonces tardes. hasta el Sí, lunes. sí, nos veríamos entonces hasta el lunes a las 8:40. Así Bueno, es. Pasen buenas tardes y nos vemos entonces hasta el lunes. igualmente. Adiós. Feliz día. El día.